¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele cuando te hago a ti llorar. El corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida es por amor.
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es para mí de verdad un honor y una bendición poder compartir domingo tras domingo la palabra del Señor. Espero que hayáis tenido una maravillosa semana llena de bendiciones y que vengamos hoy ante la presencia del Señor con hambre y sed del Señor, del Dios vivo. ¿Ok? Vamos a comenzar, vamos a estudiar la palabra del Señor, que para eso es para lo que estamos hoy reunidos como familia en Cristo. Así que, por favor, te invito a que allá donde estés, abras tu Biblia, si la tienes en papel, si es en modo digital, conéctala, porque hoy vamos a aprender más y más de la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Preparado? Pues bueno, vamos para allá. Acompañadme que vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. ¿Ok? Repito, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El versículo 18 nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, dice el Señor, para que veas. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y acaba el versículo 22 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, antes de comenzar, como siempre hacemos, antes de ver y estudiar la palabra del Señor, es importante dejar este espacio en sus manos, para que sea el Santo Espíritu de Dios el que hable a cada vida, a cada corazón y a cada mente, ¿ok? Entonces, ahí donde estés, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a dejar ese tiempo en manos del Señor. Padre amado, Dios divino, hoy venimos, Señor, ante tu presencia con un corazón contrito y humillado, Señor. Hoy venimos con hambre y sed de ti, Padre. Hoy nos ponemos ante tu presencia, Padre, para que sea tu Santo Espíritu moviéndose con libertad, que seas tú hoy, Señor, hablando a través de mi boca, Padre, y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, el conocimiento y los corazones de cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos, Señor. A ti y solo a ti sea la gloria, Padre, la honra y la alabanza, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, continuamos con nuestro viaje, con nuestra travesía. Este estudio que ya llevamos unos meses dando y que está basado en las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús les escribe en el libro del Apocalipsis. Te invito, como siempre digo, si no has visto los estudios de las 6 iglesias anteriores, al igual que el resto de estudios que llevamos dando, rápido, cuando acabe este vídeo, te invito a que nos visites en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana JV Madrid. De verdad que vas a poder ser edificado, vas a poder aprender más y más de la palabra del Señor,
con cada uno de los estudios que están allí expuestos. ¿Ok? Entonces, después de esta invitación, recordemos que estas 7 iglesias, las 7 iglesias a las cuales Cristo les escribe en el libro del Apocalipsis, eran patentes retratos proféticos de la Iglesia universal a través de la historia. ¿Ok? Cada iglesia citada en el libro del Apocalipsis es el reflejo de cada una de las iglesias cristianas en las diferentes épocas, desde el inicio hasta el día de hoy. Entonces, como decía, vamos a continuar nuestro viaje por la última iglesia de este estudio, haciendo parada ¿dónde? En la Odisea. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar en profundidad esta iglesia, como siempre. Os digo, probablemente nos tome 2-3 domingos, porque si algo hemos querido hacer y hacemos desde este canal es enseñar la palabra de Dios detalladamente, paso a paso. ¿Para qué? Para que la palabra sea comprendida en su totalidad sin dejar detalles ni cabos sueltos. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a empezar a estudiar esta séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Entonces, como número 1 en Romanos, la ciudad de la Odisea. Como siempre hacemos en cada uno de los estudios al inicio de las iglesias, vemos un poco de la historia secular de la ciudad donde estaban situadas cada una de las iglesias. Y en esta última no va a ser menos. Vamos a ver un poquito de la historia secular y un poquito de lo que era la iglesia de la Odisea, ¿ok? Entonces, la Odisea fue fundada por Antioquio II, más o menos aproximadamente entre el 261 y el 245 a.C., y era llamada así en honor a la esposa de Antíoco, que se llamaba Laodice. ¿Ok? De ahí el nombre de la Odisea. La ciudad fue muy próspera debido a su ubicación en la intersección de 2 importantes rutas comerciales. ¿Ok? En aquellos días, esta ciudad era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era la riqueza de esta ciudad que cuando fue destruida por un terremoto allá por el año 60 a.C., los habitantes de la ciudad fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción con sus propios medios, sin necesidad de apelar, en ese caso, a la ayuda de Roma. ¿Ok? La ciudad de la Odisea era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra propia de aquella región. ¿Ok? También se enorgullecían de contar con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Otro detalle interesante de esta ciudad es que en el año 62 a.C. había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. ¿Ok? Recordemos que la ciudad de la Odisea estaba en Asia Menor, pero fuera ya de territorio hebreo. ¿Vale? Estos judíos que allí vivían convivían con otros muchos grupos étnicos, que habían nacido en la ciudad, que eran propios de allí, ¿no? Pero fijaros que sin mayores dificultades, no había una gran rivalidad entre ellos. En la ciudad de la Odisea se levantaban muchas y preciosas mansiones cuyas ruinas son todavía visibles en la parte geográfica de donde estaba la ciudad. Es decir, que hoy en día todavía hay ruinas de estas maravillosas y hermosas mansiones que en ese tiempo existían. ¿Ok? Dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, entre sus edificios había un gran estadio donde se practicaba deporte, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales y se celebraban famosas ferias de mercadería. En este ambiente
había también una iglesia cristiana, establecida allí por la predicación de Epafras, y de algún otro discípulo de Pablo. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, les indica a estos que dicha carta, la carta de Colosenses, también debía ser leída a la iglesia en la Odisea. ¿Ok? La relación entre ambas iglesias, entre la iglesia de los Colosenses y la iglesia de la Odisea, no era de extrañar, puesto que Colosas, la ciudad de Colosas, se encontraba tan solo a 15 kilómetros de la Odisea. ¿Ok? En cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió el libro del Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o que tuviera herejías como vimos en otras iglesias. El problema de esta iglesia era el orgullo y la ignorancia provocados por su autosuficiencia y por su complacencia. Por esta razón, recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en las 7 iglesias. Es decir, el Señor reprende fuertemente a esta iglesia de la Odisea. ¿Ok? Este es un pequeño resumen sobre la historia secular de esta ciudad, de la ciudad de la Odisea y de la iglesia que allí se encontraba. ¿Vale? Como siempre digo, este primer punto en el estudio de las iglesias es para que nos ubiquemos en contexto histórico de cómo era la ciudad, dónde estaba situada, cómo eran los habitantes que allí vivían, ¿vale? Entonces vamos a entrar ya en el estudio, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia en la Odisea. Entonces, como punto número 2 en Romanos, el autor de la carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Como en ocasiones anteriores, iglesia, el remitente de la carta es el propio Señor Jesucristo, ¿ok? Quien se vuelve a presentar, como en iglesias anteriores, con algunas frases, en este caso, con las que fue descrito en el capítulo 1 del Apocalipsis. Entonces, vamos a preguntarnos algo que hemos hecho en las iglesias anteriores, y es, ¿qué quiere decir Jesús cuando se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y la creación de Dios? Vamos a empezar a desgranar esta presentación del Señor para poder entenderla correctamente y evitar así malos entendidos y evitar así que mucho cristiano que, por ejemplo, lee el Apocalipsis no se identifica, no consigue el significado de lo que el Señor quiere transmitirnos. Entonces, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esta presentación. Entonces, primeramente, punto número 1, cuando dice el Señor: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya la fidelidad del Señor Jesucristo, ¿ok? En Él, en Cristo, todas las promesas son firmes e inconmovibles. Cristo es el que garantiza, y solamente Cristo garantiza que los pactos de Dios con el hombre, ¿ok? A lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha ido haciendo diferentes pactos con el hombre y Cristo es quien garantiza dichos pactos. Mirad lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Ok? Y aquí es donde viene la confirmación de lo que estábamos enseñando en el versículo 20. Nos dice: porque todas las promesas de Dios son en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Ok? Porque todas las promesas de Dios son en él,
sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, Cristo es el Dios de verdad. O sea, no nos olvidemos, y además lo hemos enseñado en muchas ocasiones. Cristo es Dios. O sea, ¿vale? Entonces hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un mismo Dios en tres esencias diferentes. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Cristo es Dios de verdad. ¿Ok? Entonces, al ser Dios, Él nunca miente ni se equivoca. Él es perfecto y para siempre su misericordia. Entonces, en este sentido, debemos relacionar esta expresión con la frase usada frecuentemente por el Señor de los Evangelios. Recordad, si hemos leído los diferentes Evangelios, Cristo utiliza mucho una frase y es de cierto os digo. ¿Recordáis? Entonces, cuando Cristo dice esta frase, de cierto os digo, literalmente sería como estar diciendo, amén, amén os digo. ¿Ok? El amén es el así sea, el sí, es la verdad que estábamos hablando antes. ¿Ok? Entonces, complementando lo anterior, Cristo es el testigo fiel y verdadero. ¿Vale? Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importarle las consecuencias. Cristo no cambia. Dios no cambia. ¿Ok? Lo que Dios dice, se hace. Y Dios es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre. ¿Ok? Entonces, como veremos más adelante, el carácter del Señor contrasta con el carácter y la infidelidad de los cristianos en la Odisea. Ellos, los integrantes de la iglesia en la Odisea, deberían de recordar esto a la luz de lo que Pablo le escribió a Timoteo. Mirad, acompañadme, vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13 nos dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, con Cristo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y fijar lo que nos dice el versículo 13. Si fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, como decíamos, esto deja ver nuevamente el amor de Cristo por la humanidad. Vale, ahora vamos a traerlo al cristiano y a la cristiana de hoy en día. Es importante esto, iglesia, debemos de permanecer fiel a Cristo. No podemos jugar, y lo hemos enseñado muchas veces, a ser cristianos. No podemos intentar ser cristianos para que la gente nos vea, pero luego ser todo lo contrario. Mirad, iglesia, que Cristo, Dios mismo, no puede ser burlado. Él conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Dice la palabra que conoce nuestros pensamientos antes de que los pensamientos lleguen a nuestra mente. Conoce nuestras palabras antes de que las palabras salgan de nuestra boca. Entonces es importante que permanezcamos fiel al Señor, que no seamos cristianos de doble cara, que seamos fiel a quien seguimos. Ante lo que nos pueda sobrevenir del mundo, ser fiel a Dios, ser fiel a Cristo. ¿Ok? Pero fijaros lo que decía el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es que desgraciadamente muchas veces, como cristianos, somos nosotros mismos
los que sin que Dios nos haga ningún motivo, le damos la espalda. De la noche a la mañana le volvemos la espalda a Dios. Pero Él es fiel. Él no cambia. Su amor por sus hijos es fiel siempre. Aunque nosotros le demos la espalda, Él estará siempre con los brazos abiertos, esperando a que vuelvas a Él. Entonces, desde aquí te digo, sé fiel al Señor. Si caes, porque todos caemos, porque todos pecamos, porque nuestro vivir diario nos hace caer porque somos imperfectos, somos como una mente finita. Pero aunque nosotros caemos, Él siempre nos estará esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Ok? Que no se te olvide eso jamás. Como punto número 2, dice el principio de la creación de Dios. Cuidado con esta afirmación, iglesia. Dado que esta información, si no se entiende correctamente, puede dar pie a falsas enseñanzas, ¿vale? Esta afirmación, esta presentación que Cristo hace diciendo el principio de la creación de Dios, esto no quiere decir, y dejó claro, vuelvo a repetir, esto no quiere decir que Cristo fue creado antes que todo, o sea, que Cristo fue creado, ¿vale? Cristo no es creación, Cristo es creador, ¿ok? Esto es lo que enseñaban en la antigüedad los arrianos, ¿ok? O hoy en día esto es lo que opina y lo que dicen sectas como los Testigos de Jehová o los mormones. Ellos dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es creación, que Cristo es creado, y esto es falso, esto es una herejía. Cristo es creador. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces, lo que se subraya con esta afirmación, lo que está afirmando Cristo con esta presentación, es la suprema autoridad y dominio que Cristo tiene sobre toda la creación. ¿Por qué? Por haber sido creador. Por haber sido creador. ¿Ok? Y la propia Biblia lo enseña. No podemos ser necios, no podemos ser ciegos ante lo que la palabra nos enseña. Y la palabra nos enseña que Cristo es creador, no creado. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2 nos dice: este era en el principio con Dios. Y en el versículo 3, todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, por el Verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Aquí vemos cómo la Biblia nos confirma que desde el principio el Verbo, Jesús, estaba desde el comienzo, desde el principio, que ese Verbo era el propio Dios y que por Él fueron todas las cosas hechas. Entonces, tú puedes estar preguntándome en este momento, tú que me estás viendo, que quizá te acabas de conectar, puedes estar preguntando, bueno, ¿y cómo sé yo que ese Verbo al que se refiere Juan es Jesús? La Biblia nos lo confirma, que ese Verbo del que habla Juan es Jesús. Mirad lo que nos dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue ese Verbo hecho carne? Cristo, este Dios encarnado, Jesucristo. Y dice la palabra, y habitó entre nosotros. Cristo estuvo físicamente en esta tierra. Nació como hombre, sufrió como hombre, pasó padecimientos como hombre. Pero también nos dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Vimos la gloria de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra,
¿Cómo? A través de los milagros, a través de cómo sanaba a los enfermos, a través de cómo resucitó a los muertos, a través de tantos y tantos milagros que, tal y como nos enseña la palabra, no todos fueron recogidos por la Biblia, porque si hubiera que recoger todos los milagros de Jesús, no habría papel en el mundo para poderlo escribir, ¿ok? Entonces, esto nos confirma que Cristo es Dios, por lo cual Cristo no fue creado. Cristo es eterno, Cristo es creador. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, ¿ok? Pero también la Biblia nos confirma que Él fue el que creó todo, ¿vale? En el libro del Apocalipsis debemos entender la palabra principio como un título divino e idéntico a el primero y el último. Es decir, cuando hablamos de la palabra principio, eso equivale a también decir el primero y el último. Mirad lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 nos dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí vemos como el Apocalipsis nos enseña esta parte donde estamos diciendo del primero y el último. Dice el principio y el fin. Ese es Cristo, el principio y el fin. Y del mismo modo fue usado esta enseñanza, esta traducción del primero y el último, del principio, por el profeta Isaías, para aplicarlo a Jehová, a Dios. Mirad, Isaías capítulo 41, versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: ¿quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. ¿Ok, iglesia? Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe, y por esa razón en Él se encuentra el sentido a todas las cosas. Por eso, aunque tuviéramos todas las cosas, iglesia, escuchadme bien lo que voy a decir, aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear en este mundo, aunque tuviéramos todo lo que hay en este mundo, pero si no le tenemos a Él, si no tenemos a Cristo, entonces somos inmensamente pobres, tal y como le estaba pasando a la iglesia en la Odisea. Iglesia, con esto vamos llegando al final de la enseñanza de hoy. Tengamos en cuenta algo, ¿vale? Aunque tengamos todas las riquezas del mundo, aunque tengamos todo el dinero, aunque tengamos todas las mansiones, las casas más lujosas, aunque tengamos el prestigio de la gente, aunque tengamos los mejores coches, las mejores ropas, vivamos en los sectores más exclusivos, ¿sí? Aunque lo tengamos todo lo que este mundo nos puede ofrecer, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, déjame decirte una cosa: eres el más pobre del mundo. De nada vale que en tu cuenta bancaria tengas muchos ceros a la derecha, que tengas divisas, que tengas altos cargos en empresas, que vayas con guardaespaldas, que vayas con la última colección de ropa o el último móvil en tu mano. Todo eso es vanidad, todo eso es suciedad al lado de tener a Cristo en el corazón. Por eso, déjame decirte lo que acabo de decir. Si no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que eres el más pobre del mundo. Hay un dicho
una frase que le dice un pobre a un rico, un dicho popular. Y le dice el pobre al rico que la vida es como una partida de ajedrez. ¿Por qué? Porque cuando se acaba la partida, tanto el rico como el pobre acaban en el mismo cajón, guardados. Mañana, con todo el dinero que puedas tener, vas a acabar la vida en este mundo en un cajón. Entonces, la riqueza, lo que te hace diferente, es tener a Cristo en tu corazón, en tu vida. Hay gente que busca estar llena con lo que este mundo le ofrece. Hay gente que busca llenar su vida en el alcohol y cada fin de semana se emborrachan. Hasta más no poder, hasta vomitarse debajo de las mesas. Hay gente que busca el estar lleno en este mundo en las drogas, en fumar droga, en inyectarse droga, para supuestamente pasar un buen rato. Hay gente que busca el estar satisfecho, el estar lleno en el sexo, y se mete en orgías, y se mete en fornicación, y se mete en las zonas más oscuras y escondidas que puede haber. O hay gente que busca el estar completo con la fama. Busca el reconocimiento, el que le reconozcan por la calle, el que le pidan autógrafos y fotos. Pero al final de todo esto, cuando llegan a su casa, se sientan y están solos. Cuando estás en ese momento en el que la borrachera finaliza, que estás con resaca, ves que estás solo. Cuando te pasa el efecto de la droga, ves que estás solo. De nada te vale tener todo de este mundo, porque si no tienes a Cristo en tu corazón, estás solo. Y déjame agregarle algo más, y voy a acabar con esto. No solamente es que estás solo, si no tienes a Cristo en tu corazón, acabarás solo y condenado. Entonces es momento de que recapacites qué estás haciendo con tu vida. Es momento de que le abras el corazón a Cristo, de que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Mira lo que dice el Señor es un caballero. Te dice, yo estoy a la puerta y llamo. No te está diciendo, yo estoy a la puerta y entro. El Señor es un caballero. ¿Por qué es un caballero? Porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero si tú no le quieres abrir la puerta a Cristo, Él no te va a obligar. Él es un caballero, como estaba diciendo, y si tú no le abres la puerta, Él se da la vuelta y se marcha. Pero déjame decirte algo. Si tú hoy estás viendo este mensaje, si estás escuchando que Cristo está llamando a tu corazón y en lugar de abrirle la puerta, se la cierras, te haces el sordo, te haces la sorda y no quieres saber nada de Cristo, déjame decirte que te verás solo. Pero no solamente solo, sino que cuando un día abras los ojos, desgraciadamente, te vas a ver en la condenación y ahí no va a haber marcha atrás. Arrepiéntete de tus pecados, de esa vida de excesos que estás llevando, de esa vida de vanagloria y vuelve la mirada al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que da la vida y solamente Él te llevará un día al reino de los cielos y te dará vida y vida en abundancia. A Él y solo a Él sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, como decías, llegamos al final de esta primera parte de la iglesia de la Odisea, ¿vale? Nos va a llevar 2-3 domingos el poder estudiarla porque es amplia esta carta. Y como digo, vamos a irla viendo detalladamente, ¿vale? Entonces, te invito a que no te pierdas las siguientes enseñanzas y así la tendrás completa de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Ok? Invitaros como siempre, miércoles 8:30 de la tarde. Os invitamos a nuestro espacio de mitad de semana, a nuestro programa ¿A dónde iré? Con nuestro hermano Alex Riascos.
Recordad que esta semana comenzamos tema nuevo. Vamos a empezar a ver el tema de las sectas. Vamos a ver qué es una secta, por qué se forman las sectas, las características de ellas. Vamos a ver qué tipos de sectas existen, cuál es la diferencia entre secta y religión. De verdad que va a estar súper interesante. Vamos a ver las diferentes sectas. Vamos a ir viendo los testigos de Jehová, vamos a ver los mormones, vamos a ver cosas muy interesantes para ti, para tu vida. Así que te invito a que no te lo pierdas. Miércoles, 8:30 de la tarde, hora España, en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Y agradeceros como siempre, de verdad, gracias por el crecimiento que estamos teniendo en YouTube. Gracias, y te invito a que a ti que nos estás viendo, si no estás suscrito, aquí abajo en el vídeo hay un botoncito que pone suscribirse, dale ahí y así estarás al tanto de cada una de las enseñanzas que vamos subiendo, ¿vale? Y de igual manera también gracias a todos los que nos estáis siguiendo en Instagram. Gracias, porque ya somos más de 300 y largos seguidores en Instagram. Te invito igual, si a ti que me estás viendo todavía no nos sigues en Instagram, hazlo. Aquí está la dirección para que puedas hacerlo y ahí subimos también noticias, subimos actualidad, subimos frases de la Biblia. De verdad que estamos muy activos en esta red social, entonces te invito a que nos sigas también en Instagram. Y nada más, iglesia, os deseo una semana llena de bendiciones, una semana llena de bendición, como digo, de éxitos, en la cual el Señor abra puertas y ventanas de los cielos, derramando de su gloria para ti, para tu vida, para tu casa y para tu hogar. Iglesia, os amamos en Cristo Jesús. Recordad, nos vemos el miércoles a las 8:30 de la tarde en el programa ¿A dónde iré? Y los que no podéis estar el miércoles, nos vemos Dios mediante en 8 días a las 5 de la tarde, ¿ok? Fuerte abrazo para todos, cuidaros mucho y miles de bendiciones. Chaito, nos vemos, bendiciones. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.